que yo tengo tal enfermedad, tal cosa. Entonces, en ese orden de ideas, van a observar un video de un médico laboral de Cali que trabaja en una ARL muy importante y que les va a explicar el tema de la estabilidad laboral reforzada. ¿Eso qué significa? Que las personas que tienen cierta condición de salud no las pueden despedir así como así. No las pueden despedir de cuenta del trabajo, de cuenta del problema que tienen, sino de cuenta de que hagan las cosas mal hechas. Entonces hay que hacerles un proceso y demostrar que efectivamente usted no lo saca por tener una enfermedad, sino que lo saca porque en su trabajo pues no hace las cosas bien hechas. Eso se llama estabilidad laboral reforzada y un profesor de Cali tiene un videito al respecto bastante interesante. Entonces ustedes, sí. Entonces ustedes pues, le van a echar una miradita. Y el link, pues ya lo deben tener porque yo se lo pasé a su representante y es perjuicioso. En este momento hay 30 y son 41. Conclusión, cuando hayan 35 empezamos. Hoy vamos a hablar de otro tema bien interesante y es, pues ya conocemos los riesgos, ya sabemos que los riesgos son los riesgos de seguridad que llevan a accidentes de trabajo, los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales que llevan a enfermedad laboral y que los riesgos higiénicos son físicos, químicos y biológicos y que los riesgos físicos son ruido, presión, temperatura, vibración, radiación y que ésta se divide en ionizante y no ionizante y que los riesgos químicos pues son todas las sustancias de ese orden independientemente de su presentación, líquido, sólido, gaseoso, etcétera. Y que los riesgos biológicos pues no dejan de ser virus, bacterias, hongos, parásitos o sus productos. Y ellos todos, los riesgos higiénicos, ergonómicos y psicosociales, pues nos llevan a la presentación de una enfermedad laboral. En la clase pasada estuvimos indagando sobre los principales elementos de la legislación que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y hablamos de calificación, y hablamos de las leyes más importantes, y hablamos de la ley 776, y hablamos de los artículos 1, del parágrafo 2, del artículo 4, 7, 8, 9, 10, que había que sabérselos, y todas estas cosas. De tal manera que ya somos 35, entonces vamos a iniciar la actividad de hoy y vamos a hablar de... Ya sabemos que el riesgo existe, ya conocemos los riesgos. ¿Ahora qué sigue? Sigue evaluar los riesgos para saber qué vamos a hacer. Porque si bien es cierto que yo sé que existen unos riesgos, pues yo cuando voy a intervenirlos, pues ¿cuál voy a intervenir? Los de seguridad, los higiénicos, los ergonómicos, los psicosociales, pues yo no los puedo intervenir todos porque aquí estamos hablando de plata. Hay plata para tanta cosa. Entonces yo debo evaluar los riesgos, establecer cuáles son más importantes y en ese orden de ideas, pues empezar a intervenirlos. Es decir, se interviene el que más importante sea, o porque cause más daño, o por la peligrosidad, etcétera, etcétera. Eso hoy lo que vamos a ver es cómo evaluamos, cómo medimos ese riesgo para hacer la intervención. Y ya habíamos dicho, aunque lo vamos a repetir hoy, que la intervención se hace en tanto prioricemos los riesgos. Y se hace en la fuente, en el medio y en la persona. Eso lo vimos ya en la clase antepasada. Que la forma de intervenir los riesgos era dónde está el riesgo, en el espacio que hay entre el riesgo y el trabajador e interviniendo el trabajador. Entonces esos son los tres lugares en donde uno hace intervención para el riesgo. La fuente, en el medio y en la persona. Ahí está. Muy bien. La vez pasada quedamos en un par de averiguaciones para cuando se suceda, pero me faltó preguntarles dos cosas para que tomen apunte. Faltó preguntarles, ¿cuál es la periodicidad con la que se le deben hacer y qué norma indica para
los tres siguientes puntos. Para los trabajadores en general, para los trabajadores expuestos a sustancias radioactivas y para los técnicos que operan trabajo con tensión, es decir, los que se suben a esas cuerdas. Entonces, para las personas que trabajan normalmente, ¿cada cuánto se les debe hacer los exámenes de valoraciones? Que eso lo dijimos la semana pasada y dijimos la norma. Pero no dijimos para las personas que trabajan con sustancias radioactivas y para los técnicos operarios de trabajo de intensión. Así que por favor investiguen ese asunto. Y la otra pregunta que iba a hacer y no hice, pero entonces aquí las ponemos al día, es cuáles son los componentes de un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Decreto 1507-2014. Muy bien. Estando ya al día con las cosas que debíamos preguntar, entonces vamos a empezar, sobre todo que ya hay 38, 37 de 41. Así que entonces manos a la obra. Ustedes ya saben, vamos a trabajar por ahí hasta las 5 y el video dura 20 minutos. Ahí está la hora y media de clase hoy. Y les queda media hora y entonces ustedes deberían aprovechar esos espacios para ir haciendo los dos cursos que deben hacer de OMS, pues porque recuerden que esa es la nota más fácil que tienen en la carrera. Con solo presentar el certificado ya tienen 5. Conclusión. Ahí está el 5. Entonces aprovechen estos raticos que les quedan para que se pongan a pie. Muy bien. Empezamos la actividad. Doctor, Señorita, qué pena dónde se encuentran los links de los cursos. en el programa que yo les mandé están los links. Ah, bueno, doctor, gracias. Ah, eso quiere decir, me hizo atragantar de la risa. No quiere decir que no ha revisado el programa. Muy bien, sigamos. No, doctor, no, pues es que no nos lo han enviado. Ah, dígale a su representante que aquí hubo, pues, hermano, que ponga las pilas, que... Muy bien. Empezamos preguntando, ¿qué dudas tienen de lo que hicimos la semana pasada? Doctor, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Es que nosotros habíamos, pues usted nos había mandado a preguntar sobre lo de las evaluaciones médicas programadas, ¿cierto? Yo estuve buscando con respecto a, al capítulo 2 de la resolución 2346 de 2007, que es la que pues me apareció, em, que decía, pues o sea, daba las definiciones de todo esto y como las pautas a tener, a tomar en cuenta, sin embargo no decía la periodicidad de cada cuánto se daban estas, no, estas evaluaciones. O sea, decía que tenía que Melissa, tiene usted determinarse. toda la razón. Es correcto lo que usted está diciendo. El artículo tercero de la resolución 2346 dice que las valoraciones ocupacionales deben ser preocupacionales, periódicas y de retiro. Y los artículos cuarto, quinto y sexto hablan de cada una de ellas. Tiene usted toda la razón. Ahí no está cada cuánto tiempo debe hacerse. Por eso la pregunta es, ¿cada cuánto se hacen y cuál es la norma? Porque claro, no está en la norma que yo les dije, eso es otra norma distinta. Es más, para radioactivos es una norma y para el técnico de trabajo en tensión es otra. Listo, Pero eso doctor, está seguiré mañana, mirando eso entonces. no, eso Gracias. no es lo del quiz de hoy. Muy bien, más preguntas, chicos. Quiero informarle a Santiago Giraldo, Santiago Guerrero, Ricardo Guevara, Dani Muñoz, Manuel Castaño, Sara Betancourt y Camilo Reyes, que ya autorizaron de la dirección del programa a que ustedes presentaran las pruebas de evaluación. ¿Listo? Muy bien. Más preguntas de lo visto la semana pasada. Chicos, Por mi parte, no, doctor. muy bien. Doctor, yo tengo una Entonces, pregunta. señor, Eh, Cuando estaba hablando de lo de sistemas generales de riesgos profesionales, está regido por la ley 1295, ¿cierto?
No, ese es el 1295-94, que es la ley previa. Ahora es la ley 1562, la que en los artículos 3 y 4 establece las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Lo que pasa es que el 1295 del 94 es la ley más conocida y recuerden que algunos artículos fueron declarados inexequibles, pero los demás siguen valiendo. Conclusión. Son varias las normas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando del riesgo laboral o de la seguridad y salud en el trabajo o anteriormente de la salud ocupacional. Y por supuesto una de ellas es el decreto ley 1295 y 94, pero la otra es la ley 1562 y el otro es la ley 776. Es decir, no es una norma sola, son varias normas las que tenemos que hablar. Si estamos hablando, listo, por ejemplo, perfecto. de cuándo se declara una persona inválida, decimos artículos 9 y 10 de la ley 776, pero eso también está en el 1295 y eso también está en la Constitución Nacional y eso también está en la ley 100. ¿Sí lo ven? Entonces no es una sola norma. Lo que les debe quedar muy claro es que recuerden que primero es la Constitución, después son las leyes, después son los decretos y después son las resoluciones. En ese orden es como el peso que tiene. Entonces, si la resolución lo dice, pero el decreto dice una cosa distinta, se hace lo que dice el decreto, porque el decreto tiene más peso jurídico. Muy bien, hay 38 de 41, entonces vamos a empezar. Ah, bueno, el otro detalle es que, pues como eso sí es culpa mía, como se me había olvidado la mitad de las tareas que había que colocarles, chicos, y ahí sí, pues yo lo lamento muchísimo, porque eso sí es culpa mía, se me olvidó la mitad de las tareas, las tenía anotadas y se me olvidó ponerle las tareas. Entonces, en ese orden de ideas, estamos a 30 del 9. Ah, la semana entrante es parcial, chicos. ¿Cómo les parece? Conclusión. La semana entrante es parcial. De la semana entrante vamos a hacer las dos actividades. El quiz que era para hoy, pero como a mí se me olvidó poner pues, las 4 preguntas, entonces lo hacemos la semana entrante. Entonces resuelven las 4 preguntas y si alguna que se ocurra hoy. Y entonces la semana entrante vamos a tener el parcial para todos y vamos a tener el quiz para los grupos. ¿Listo? Porque la semana entrante es parcial. ¿Estamos? Chicos. Hola. Sí, doctor. Jóvenes. Bueno, entonces, Doctor, una pregunta, es que nosotros el otro miércoles tenemos parcial de bloque de neuro. y entonces, pero acuérdense que nosotros, yo les presenté el programa y ustedes dijeron que sí, que así era, que perfecto. ¿Se acuerdan? El primer día de clase les mostré el programa con fechas, incluso hicimos un cambio que había que hacer, incluso ustedes propusieron que Doctor, cambiáramos. disculpe, es que como nos corrieron las fechas de los parciales, entonces por eso se nos puso encima de su parcial. ¿Usted no podría Ah, modificarnos la fecha? entonces debieron haberle dicho al profesor de neuro, vea, es que tenemos el profesor más cuchilla de la carrera y es el que hace salud ocupacional y mire pues cómo vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué quieren que hagamos? Doctor, si se puede cambiar la fecha, por favor. ¿Como para qué día? Pues la clase siguiente a esa, No, doctor. no, señor, la clase siguiente es la clase siguiente. Entonces, el examen es el jueves. Si ustedes no lo quieren el jueves, me dicen si lo quieren el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, porque el jueves hay clase. Doctor, ¿y no existe la posibilidad de que veamos la clase que seguía, pues ese jueves, y el jueves siguiente, o sea, que crucemos las dos cosas? Ustedes se clavan el cuchillo porque tienen más tema para estudiar. Se clavan el cuchillo ustedes mismos. Y entonces, porque siguen temas importantes, entonces creo que lo que sigue es que vamos a hablar de ruido, temperatura y eso, y se complican la vida. Ustedes se van a clavar el cuchillo, porque ruido, vibración, radiación, es el tema que sigue. Y o si ustedes se quieren clavar el cuchillo, cosa de ustedes. ¿Yo qué haría? Pues lo paso para el jueves, para el viernes, para el sábado, para el domingo, el lunes, para el martes, para el miércoles, para el día que quieran, presentan su parcial, les quedan las 2 horas del jueves próximo libres para que hagan lo que quieran. Pues yo estudiaría, pero pues lo que ustedes quieran, yo por mí no hay problema, absolutamente para nada.
lo conversan y hablo mañana con el representante del grupo a ver qué decidieron, porque no lo tengan que decidir hoy, porque es muy a la carrera y seguramente algunos de sus compañeros dirán, ¿y usted por qué decidió eso? ¿Y usted por qué decidió aquello? Y yo no estaba de acuerdo. Entonces, ustedes se reúnen con su representante del grupo y si ustedes quieren tener un parcial con más tema, a problema de ustedes. Por ahora yo estaba pensando en 25 preguntas nomás, pero si le ponemos más temas ya son 30 o 35. Entonces ustedes se clavan el cuchillo. Pero si ustedes deciden que el jueves no hay parcial, más bien cogen esas 2 horas de jueves para que estudien y dicen, no, entonces lo que debemos presentar el viernes o el sábado o el domingo o el lunes o el martes o el miércoles a la hora que ustedes digan, porque pues yo no tengo que estar, se los pongo en la plataforma y ustedes lo resuelven. Entonces, hablen eso, decidan con su representante del grupo y con él, entonces mañana me comunico y hablamos lo pertinente. ¿Listo? Bueno, doctor. Listo, así queda. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Vamos a suspender el video y vamos a hablar de cómo se evalúa el riesgo. Listo, chicos. Entonces, por favor, ustedes me certifican que en pantalla esté una diapositiva que se llama control del factor de riesgo. ¿Listo? No, doctor, pues al menos yo no veo nada. Entonces, espérese a ver qué vamos a hacer aquí. ¿Me dicen si ahora sí? Sí, doctor. Ahora sí apareció. Sí, doctor. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad de hoy y empezamos a grabar y a grabar. Muy bien, chicos. Entonces, otra vez un saludo. Ya en estos primeros 20 minutos resolvimos las dudas de la actividad de legislación. Les he indicado las 2 nuevas preguntas para los quizzes y vamos a continuar con nuestro programa en tanto que ya conocemos cuáles son los riesgos. Ya sabemos que son los riesgos de seguridad, los higiénicos, los ergonómicos, los psicosociales, y que ellos pueden llevar a la presentación de uno de los 2 eventos ocupacionales, es decir, o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Ya vimos qué producían unas inadecuadas condiciones de trabajo. Ya vimos cuáles eran las normas aplicables a estos eventos. Entonces ahora vamos a ver cómo es que logramos hacer el adecuado control de estos eventos de salud. Recordemos entonces nuestros factores de riesgo. Esta es la clasificación que establece el 1477-2014 o tabla de enfermedades laborales. Es a través del cual nosotros podemos tener como un panorama de cuáles son todos aquellos factores de riesgo a los que está expuesto un trabajador en atención al medio laboral donde se ve obligado a realizar su actividad de trabajo. Y ya habíamos dicho que los trabajadores estábamos expuestos todos a un riesgo y que el riesgo es la probabilidad de que pase algo. Mientras que un factor de riesgo es, ahí están todos los factores de riesgo, es un fenómeno de característica tal que su presencia, ausencia o variabilidad hace que se pueda generar un efecto en el trabajador. Y ya sabemos que esos efectos son o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces vamos a evaluar, miren ese trabajador, está por allá en un techo haciendo un arreglo y obviamente está expuesto a unos riesgos. Entonces vamos a evaluar el riesgo. El riesgo lo tenemos que evaluar fundamentalmente para su conocimiento. Segundo, para su priorización.
y teniendo como fundamento estos dos elementos, pues para la intervención. ¿Cómo vamos a hacer para que se minimicen los potenciales efectos de la exposición a un factor de riesgo? Ya recordarán entonces que las intervenciones que vamos a hacer en los factores de riesgo se deben hacer siempre en 3 lugares: en la fuente, en el medio y en la persona. Entonces, evaluar un riesgo es simplemente identificarlo, saber dónde están, saber cuántas personas están expuestas a él, saber qué le puede pasar a una persona que se expone a ese riesgo. Eso es evaluar un riesgo. Y hay muchas metodologías. Nosotros vamos a emplear, acorde a la Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, que se llama Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, hay que saberlo. Y ahí nos dice que vamos a utilizar una matriz, que se llama la matriz de riesgos, o matriz de peligros. Ya vamos a hablar un poco más de ella. Entonces, con esa matriz, dependiendo, pues hay muchas técnicas para hacerla, lo que vamos a lograr es ubicar los riesgos, quién los produce, qué tan graves son, cómo los vamos a intervenir. Doctor, Entonces, qué pues, pena, ¿será que cuando usted ya... podría repetirme el nombre del decreto, por favor? El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. Gracias. Pero ya se lo voy a escribir aquí, de ese vamos a hablar muy buen rato. Porque esa es la última norma, mi querida niña, que nos habla de cómo es la obligación que tienen los trabajadores de evaluar los riesgos presentes en una empresa. Decreto Único Reglamentario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis del riesgo. Y ese análisis del riesgo, simplemente una revisión, usted ubica el riesgo, sabe si es un riesgo ergonómico, higiénico, psicosocial, de seguridad, lo debe evaluar, estimar qué tan grave es, priorizarlo y después proponer medidas de intervención para evitar pues, las consecuencias que él puede generar en el trabajador. El Decreto Único Reglamentario, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 nos dice cómo debemos generar esa evaluación del riesgo. Nos establece la obligación que tiene el empleador de indagar el riesgo, de investigar el riesgo. Entonces, póngale cuidado, ese Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, en ese artículo, que no hay que saber el artículo, pero sí hay que saber que esa es la norma que establece cuál es la obligación. Entonces dice, en el ítem 6 de ese artículo, gestionar los peligros y los riesgos. Obliga a que el empleador implemente una metodología, ¿cuál? La que él quiera, para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer los controles para minimizar las consecuencias. ¿Que cuáles son? El accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y en el ítem 9 dice que los trabajadores están obligados a participar en ese proceso. Por eso es que los trabajadores, dependiendo pues de las empresas, tendrán que estar representados en el Comité Paritario de Salud en el Trabajo. El mismo Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 establece que en el ítem de documentación que hay que guardar, conservar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Ojo, ese es el nombre adecuado que establece la norma. ¿Cuál? Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. Esa es la norma que hay que nos dice cómo se llama técnicamente esa evaluación. Se llama identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, eso debe estar desarrollada por el empleador con la participación de todos los niveles de la empresa y debe ser actualizada como mínimo cada año. En ese mismo Decreto Único Reglamentario 1072 del Sector Trabajo de 2015, en el artículo que ustedes ven en pantalla, dice que cuando se hace la evaluación inicial del sistema de gestión, en el ítem 2 dice, se debe verificar la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Nos repite, tiene que ser anual. Luego en el
artículo de gestión de los peligros dice que el dueño de la empresa debe adoptar la metodología para identificar, prevenir, evaluar, valorar y controlar los riesgos. Y en el artículo 31 dice que esto debe ser una responsabilidad de la alta dirección, el mantener actualizado este modelo a través del cual se nos está diciendo identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Y es el responsable la alta gerencia. Muy bien. Este es el iceberg de los costos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces miren que hay unos costos. Es importante evaluar los riesgos, evaluar los peligros, intervenirlos, luego de priorizarlos, pues porque miren, hay unos costos que son directos y otros que son indirectos. Los costos directos son la atención, o sea, derechos a atención y los derechos económicos, ¿cierto? Que tiene cada trabajador por estar afiliado al sistema. Pero hay otros que son los costos indirectos o costos ocultos, que es la parte baja del iceberg, que usualmente son más caros. Es el daño a los equipos, a la propiedad, la alteración de los procesos, la pérdida de la calidad, que hay que contratar a otra persona, que esa persona no sabe las cosas, que todo no sale regular. Para modificar entonces todos estos situaciones adversas que se presentan como consecuencia de la presentación de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es importante entonces poder evaluar los riesgos. Muy bien. Los riesgos de los derechos a prestaciones asistenciales económicas que tiene el trabajador, eso ya está asegurado. ¿Con quién? Con la ARL. Pero los otros usualmente no están asegurados y son muchísimo más grandes, más graves y más costosos. Nosotros ya habíamos visto algo de esto. Esta es la pirámide de la distribución entre incidentes y accidentes. Entonces recuerden que por cada 600 incidentes se puede presentar un accidente grave. Cuando vamos a evaluar los riesgos, mis queridos chicos, hay que tener claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Eso hay que tenerlo claro. Les traigo las definiciones de las OSHAs, que es la entidad de la seguridad y la salud de los Estados Unidos, que dice que un peligro es una fuente o situación con capacidad de dañar. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad que ocurra con las consecuencias que son esperables cuando se enfrenta a ese peligro. Esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Los pasos iniciales del enfoque general para evaluar un riesgo son: primero, pues hay que saber cómo es el proceso productivo de la empresa. Ahí no está. Primero, saber cuál es el proceso productivo. Entonces, tenemos una fábrica de muebles. ¿Dónde está el proceso productivo? Pues primero llega la madera, segundo la descargan, tercero la tienen que partir en cuartones y en tablas, tercero, cuarto la tienen que inmunizar, quinto la tienen que meter a unos hornos para que se seque, sexto, hasta que usted tiene el comedor hecho. Pues primero conocer el proceso productivo y luego en cada uno de los pasos de ese proceso productivo se deben identificar los peligros, identificar cuántas personas estarán expuestas a ese peligro. Luego evaluamos ese peligro para priorizarlo, para decir cuál es más grave, cuál es menos grave, etc. Y luego lo vamos a intervenir. Ese es como el enfoque general. Vamos a desglosarlo pues ahora un poco. Algunos ejemplos de peligros que se pueden tener en los diferentes momentos del proceso productivo de las empresas. Entonces, por favor, denle una leidita a esos ejemplos porque vienen 2 o 3 más de ejemplos. Más ejemplos. Una leidita, por favor.
más ejemplos de todas esas situaciones peligrosas que se pueden encontrar en el proceso productivo. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es mirando cómo vamos a evaluar esos elementos. Entonces, ¿qué necesitamos? Observen que a la derecha está como la gráfica esquematizada de los procesos en la empresa. Y entonces vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta. Y al final de todo esto les voy a mostrar como unos 3 modelos que se pueden utilizar para valorar los riesgos. Pues porque si bien es cierto, esto nunca lo vamos a dirigir los médicos, hay algunas partes de este modelo en donde sí nos van a llamar a decir, venga, ¿y aquí qué va a pasar? Por lo tanto, nosotros no implementaremos esto. No somos la persona que va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de implementar estos procesos, pero sí debemos conocerlos para cuando nos llamen a participar puntualmente de cuáles son las consecuencias médicas de esto, nosotros sepamos a qué parte del proceso es que nos están llamando. Entonces, a la derecha ustedes pueden ver como el esquema general del proceso productivo de una empresa. Y a la izquierda vamos viendo cuáles son esas cositas que nosotros necesitamos saber. Ya lo habíamos dicho, conocer el proceso productivo, conocer las materias primas, conocer cuáles son los subproductos. Por ejemplo, cuando usted coge un tronco y lo parte, pues un subproducto se llama el aserrín, ¿cierto? Cuando usted está en una finca de café y usted pela el café, el primer subproducto es la cáscara del café, y así. Luego, ¿cuáles son los métodos de trabajo? ¿Cuál es el tiempo que dura en cada uno de los pasos de este proceso? Y por lo tanto, ahí podemos establecer cuánto dura el riesgo al que está sometida una persona. Elemento también muy importante, lo veremos en todos los modelos, es saber cuántas personas están expuestas a un riesgo. Entonces usted dice, cuando descargamos la madera, los expuestos son 4. ¿Por qué? Porque son 4 los operadores logísticos que van a bajar la madera. Es lo que antes se llamaban coteros. Hoy ya se llaman operadores logísticos, ya son los que cargan, los que en las plazas llaman volteadores. ¿Qué controles existen entonces? Hemos dicho que las intervenciones sobre los factores de riesgo se hacen en la fuente, en el medio y en la persona. Y que por supuesto, entonces también tenemos que revisar qué está haciendo en ese momento la empresa en el medio, en la fuente y en la persona. Debemos establecer, bueno, el responsable, por supuesto, de si eso está sirviendo o no está sirviendo. Y debemos, por supuesto, revisar el background teórico al respecto del tema, de lo que a nosotros corresponde. El resto lo hace quien orienta el sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, pues conociendo ese proceso productivo, lo que vamos a hacer es identificar a cada una de las áreas, vamos a ubicar los peligros, vamos a saber cuántas personas se exponen, durante cuánto tiempo y cuál es el riesgo. Entonces aquí vamos a ver cómo evaluamos el riesgo. Cuando evaluamos el riesgo, entonces decimos cómo lo podemos intervenir. Todo eso lo hacemos en unos formatos. Y luego de que hemos hecho la intervención, debemos, en un tiempo prudencial, por supuesto, porque recuerden que con la ley 1562 y con el decreto único reglamentario 1072 de 2015, todo lo de seguridad y salud en el trabajo debe funcionar como un sistema. Entonces, como parte de este sistema, hay un momento en donde hacemos la intervención. Luego de que vimos cuál es el riesgo, la priorizamos, tal, hacemos la intervención. ¿Cuál es la intervención? Por ejemplo, en el medio, perdón, en la fuente, yo puedo tapar lo que está produciendo. Ejemplo, el ruido. En el medio puedo colocar una barrera para que ese ruido no le llegue a la persona. Y en la persona le puedo poner un protector auditivo. Ahí está un ejemplo de la fuente, el medio y la persona. Pero después de que se han hecho las intervenciones pertinentes, dentro de ese sistema, yo debo pasar a una nueva evaluación para saber si esas intervenciones han generado la respuesta que yo esperaba. ¿Y cuál es la respuesta? Mejorar las condiciones de seguridad y salud en un ambiente laboral. Ahora sí, vamos a estimar cómo es que funciona esto. Hay muchos modelos para evaluar los riesgos, muchos modelos.
ahí hay una muestra de modelos. Entonces tenemos, por ejemplo, el modelo de inventario de amenazas, el modelo del panorama de factores de riesgo, el modelo de niveles de riesgo, el modelo del HACCP, el modelo de árbol de fallas y errores. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a ver todos esos modelos, ¿qué tal? No lo haremos. Vamos a mirar unos 3 de esos modelos para que vean que existen muchas formas de llegar al mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Una vez identificados los riesgos, podemos priorizarlos para establecer las medidas de intervención. Ese es el objeto de la evaluación. Una vez identificado el riesgo, lo voy a evaluar para priorizarlos y teniendo en cuenta esa priorización, realizar la intervención del caso. Entonces vamos a ver 3 modelitos de estos en los próximos 40 minutos para que ustedes vean cómo todos tienen muchas cosas en común y cómo hay unos modelos que son cualitativos y otros que son cuantitativos. Es decir, hay unos que hablan de bueno, regular y malo, y hay otros que hablan de 0 a 10, de 11 a 20, de 500 a 1000. O sea, el uno es con palabras y el otro es con números. Vamos a mirar, por ejemplo, el modelo de panorama de factores de riesgo y luego volvemos a otro modelo que es el nivel de riesgo. Entonces, el panorama de factores de riesgo. Ahí lo tenemos. Este modelo de evaluación de los riesgos que se sustenta en una metodología que se llama panorama de factores de riesgo. Esto es una forma de obtener información sobre las condiciones de los riesgos presentes en un ambiente laboral para que de una manera continua se estén evaluando y se puedan estar interviniendo con el fin de disminuir la presentación de los eventos de origen ocupacional, que son el accidente y la enfermedad. Entonces, la definición de panorama de factores de riesgo es la que ustedes ven ahí. Denle una mirada, por favor. Esa es la definición de un panorama de factores de riesgo. Entonces ya sabemos para qué sirve. Estas diapositivas ya no merecen explicación porque les ha quedado suficientemente claro que con un modelo para evaluar los riesgos lo que estamos haciendo es describiendo las condiciones de trabajo con base en los factores de riesgo, su evaluación y su intervención. Y entonces la intervención la vamos a hacer dependiendo de, hombre, qué tan grave es el factor de riesgo, cuántas personas están expuestas. Y esa intervención la vamos a hacer a través de todas las modalidades de actividades en seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional. Ya habíamos visto que tienen que ver con prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Modelo de historia natural de la enfermedad o modelo de Lever y Clark, que ya lo habíamos comentado en una oportunidad previa. Entonces, cuando tenemos todo eso, simplemente se pasa a la alta dirección, es decir, a la gerencia, al dueño de la empresa, al consejo directivo, para que ellos generen en los planes de inversión los recursos necesarios para hacer la intervención de estos factores de riesgo y así poder minimizar las consecuencias que pudieran darse en un trabajador luego de exponerse a él. Entonces, para generar este modelo de panorama de factores de riesgo hay unos requisitos importantes. Entonces, primero, conocer el proceso productivo. Hacer un análisis de ese ambiente. Recordar que una de las características de los panoramas de factores de riesgo es que es dinámico. Cada que algo sucede, actualizamos el panorama de factores de riesgo, que nos llevará a proponer unas soluciones para prevenir la presentación de los eventos de origen ocupacional. Entonces aquí vamos a tener que considerar una información previa, o sea, ¿qué necesitamos para hacer un panorama de factores de riesgo? Necesitamos, ya lo hemos dicho, conocer el proceso productivo. El proceso productivo, por ejemplo, en una finca, va desde que se prepara la tierra hasta que se vende el producto. Es todo el proceso productivo. En una fábrica de chorizos, el proceso productivo va desde que llegan los insumos, la tripa, los condimentos, la carne, hasta que salen los chorizos empacados para vender. Ese es el proceso productivo.
Y en cada uno de esos momentos, pues hay unos riesgos. Entonces vamos a hacer chorizos. El primer momento es cuando llega la carne. Ahí hay un riesgo ergonómico porque es carga. Luego hay otro factor de riesgo y es que eso hay que guardarlo en unos cuartos fríos, entonces ahí hay temperaturas. Luego hay que picar la carne y aquí hemos tenido personas que han presentado, nada menos esta semana tuve un chico que tuvo una amputación de 2 dedos de una mano picando carne para hacer chorizos porque la máquina moledora le faltaba una guarda y accidentalmente se le fue la mano y le cogió 2 dedos y perdió 2 dedos. Para hacer este panorama de factores de riesgo necesitamos optar por un formato. ¿Qué es un formato? Un formato es simplemente una hoja que tiene un poco de preguntas y unos espacios en blanco en donde estará consignada la información que yo he previsto se necesita para hacer todo este análisis. Debo tener también como insumos cuál es la historia de presentación en esa empresa de los eventos de origen ocupacional y sus consecuencias. Por ejemplo, la incapacidad, la discapacidad. Y como lo vimos la semana pasada, hay muchas normas que yo tengo que tener presentes para hacer un panorama de factores de riesgo y todas las intervenciones en seguridad y salud en el trabajo. Aquí hemos concretado que el Decreto Único Reglamentario 1072 del sector trabajo, la Ley 1562, por ahora son las normas que estamos teniendo en cuenta. Vamos a ver más adelante que hay uno de estos modelos que se llama la norma técnica 40 colombiana, que tiene una metodología particular. Cada empresa, ¿cuál usa? La que quiera. Por eso les voy a mostrar varias. El resultado es el mismo. Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las características de un panorama de factores de riesgo? Pues ustedes ya lo pueden ir intuyendo. Hacer la deducción de qué características deben tener un panorama. Pues son las que ustedes ven en la pantalla. Debe medir lo que deba medir. Debe ser suficientemente amplia para tener en cuenta todas las características. Eso no lo hace ni el ingeniero, ni lo hace el médico, ni lo hace el abogado, ni lo hace el representante de los trabajadores, ni lo hace el de recursos humanos. No, lo hacen todos. Debe ser supremamente participativo, entonces vamos a analizar. Debe ser objetivo porque ese panorama de factores de riesgo debe estar acorde al proceso productivo. Ya explicamos cómo. Debe abarcar todos los elementos del proceso. Por ejemplo, cuál es el equipo que se usa, cuál es la materia prima que se usa, cuál es el proceso, cuántas son las personas que están allá, cuáles son los equipos de protección que deben utilizar, cuáles son las consecuencias que se pueden presentar de exponerse a ese riesgo. Debe ser suficientemente amplio. Esto ya quedó claro, eso no lo hacemos los médicos, eso es un equipo. Entonces, ¿por qué tenemos que los médicos conocer cómo se hace un panorama de factores de riesgo? Sencillo, porque todos tienen una parte que corresponde a la experticia médica y es aquella parte en donde se pregunta por cuáles son las consecuencias de que una persona se vea expuesta al factor de riesgo. Segundo, ¿cuáles son las valoraciones que se le deben hacer a esa persona? ¿Listo? Ahora, la norma establece cuáles son, quién, cuáles son las pruebas que se pueden pedir en un examen médico ocupacional. Doctor, Señor, no se le escucha casi, pues se le escucha muy bajito. ¿y por qué? ¿Será que estoy hablando muy pasito? No, ahora sí mejoró. Sí, ahí ya un poquitico. Ah, es que estaba era muy lejos del computador. Muy bien, entonces repito la otra pregunta. Con eso ajustamos 5 preguntas. La otra es, ¿quién? ¿Y cuáles son? Pues, ¿quién las puede ordenar? ¿Y cuáles son las pruebas que se pueden pedir en un examen médico ocupacional? Como hemos hecho todas las preguntas, es ¿quién? Pues uno tiene que saber si el gerente, si el jefe de recursos humanos, si la enfermera, si el encargado de seguridad y salud del trabajo, o quién debe decir cuáles son las pruebas que hay que pedir, es quién y cuáles pruebas. Y por supuesto, cuál es la norma que lo establece. Muy bien, entonces... Qué pena, una pregunta con Señorita. respecto.
Con respecto a eso, digamos, si el trabajador se puede negar a hacerse esas pruebas o eso va en el contrato que él se las tiene que hacer. Eso va en el código sustantivo del trabajo. Listo, doctor, muchas Entonces, gracias. ¿qué sucede? Que tú tienes un trabajador, no, perdón, al revés, tú estás en una empresa y te llaman y te preguntan, doctora, este es un señor que va a trabajar en alturas, ¿qué exámenes le debo pedir? Y usted dice, pues acorde a la norma tal y tal, usted le puede pedir esto y esto y esto en el examen de preingreso y resulta que le dicen al trabajador, listo hermano, vaya al centro médico tal y lleve esta orden para que se haga estos exámenes. Y el trabajador llega y dice, no, yo no me los quiero hacer. No está contratado. ¿Sigue el proceso de selección? No, porque no se hizo las pruebas. Conclusión, esto se hizo a voluntad del trabajador. Si él no se lo quiere hacer, pues sencillo, no sigue en el proceso de selección de personal, va y busca trabajo en otra parte. La otra característica es la operatividad, es decir, que las situaciones que nosotros debemos implementar para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo deben ser cosas que se puedan hacer. La participación, ya vimos en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, como decía que en esto de los riesgos y en la evaluación de los riesgos tenía que participar todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya, en conclusión, saben, primero, que esto no lo hace una persona, sino un grupo. Segundo, que no se puede hacer global para la empresa, sino, por decirlo de alguna manera, desmenuzado por cada paso del proceso productivo. Y tercero, que hay que tener unos instrumentos a través de los cuales yo voy a obtener la información. ¿Eso cómo se llaman? Listas de chequeo, listas de verificación, cuestionarios. Y voy a utilizar, ¿cuál metodología? La que uno quiera. Hoy voy a mostrarles 3 metodologías. Para desarrollar estas metodologías, entonces, pues ya esto lo hemos visto varias veces, simplemente hacer mucho énfasis en este tema, identificación de las áreas, es decir, describir bien el proceso productivo, hacer una visita para saber dónde están las cosas, valorar y priorizar los riesgos, elaborar un mapa de riesgos, que es simplemente un mapa de la empresa que tiene agujitas con cabezas de colores para saber dónde están los riesgos más importantes y los otros, y todo esto tiene que ir plasmado en un documento. Recuerden que entonces ese panorama de los factores de riesgo para su realización, eso no se puede hacer en escritorio. Indudablemente que hay una parte importante de la realización del panorama que es en el escritorio, pero la parte más importante, que es la recolección de la información, se debe hacer en una visita de campo, es decir, un trabajo en la área física de la empresa para darse uno cuenta de qué está pasando. Luego viene el trabajo de escritorio, que es para analizar los riesgos y para priorizarlos, para proponer cuáles son las medidas. Pero lo más importante aquí es, primero, la planeación, donde usted sabe qué modelo va a utilizar y cuáles son los instrumentos con los que va a recoger la información. Es decir, unos cuestionarios, listas de verificación, listas de chequeo, diarios de campo, la metodología que se quiera. Entonces, esos pasos son, pues, primero, identificar los riesgos, ubicarlos bien, eso se hace a través de una inspección, de una visita a la empresa. Luego, los que más saben de los riesgos son los trabajadores. Obviamente yo no puedo hacer esto sin haber hablado con los trabajadores y preguntarles, venga, ¿cuáles son los peligros que tienen aquí? ¿Ustedes a qué creen que están expuestos? ¿Usted cree que les va a pasar? Luego voy a hacer una inspección y lo comparo con la estadística que yo he revisado en la empresa. ¿Cuál es la estadística? De que se enferma la gente, por qué se incapacita la gente, por qué tienen accidentes las personas, porque dejan de ir al trabajo. Todas esas cosas están en los registros que yo he revisado. Y entonces voy a hacer una clasificación de esos factores de riesgo a los que las personas están expuestos, pero no los vamos a detener porque ustedes ya los conocen muy bien desde el primer día que estuvimos aquí. Esa es la clasificación básica de los factores de riesgo. Para continuar realizando un panorama, entonces lo que yo tengo que hacer es, pues, mirar cuáles de esos riesgos están, cuántos de ellos presentes en el proceso productivo, en cada paso del proceso productivo cuántas personas están allá, y para cada uno de ellos pues debo mirar qué tan grave es, cuántas horas al día de las personas trabajadoras están expuestas, cuál es el efecto que puede tener en los trabajadores la exposición al riesgo, es decir, si se pueden intoxicar, si se pueden fracturar, si pueden tener lesiones de piel, si pueden tener lesiones cerebrales, todas esas cosas. Luego,
Entonces voy con los instrumentos a recoger la información. Luego, en un análisis estadístico sencillo, voy a priorizar esos riesgos para tomar las decisiones, es decir, hacer la intervención que debo hacer. Plantear la intervención significa simplemente decir qué medidas voy a proponer a la alta dirección que se establezcan con el fin de minimizar el impacto que tiene la exposición de un trabajador a los factores de riesgo. ¿Y dónde lo voy a hacer? En la fuente, en el medio y en la persona. Hay muchos métodos que podemos implementar para intervenir los riesgos, pero eso ya corresponde pues a las personas que orientan los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros como médicos nunca lo vamos a hacer, por lo tanto no me voy a poner aquí a hablar de las cosas que nosotros como profesionales de la salud no haremos. Esto todo concluye en un documento que al final tiene un cronograma en donde dice cómo se plantean las intervenciones para esos factores. Entonces ya monté pues mi panorama de factores de riesgo, ya sé cuáles son los pasos en el proceso productivo, ya sé que todo. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para implementar medidas de intervención. ¿Y para qué hago medidas de intervención? Para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y para qué mejoro eso? Pues para que se den menos los eventos ocupacionales, accidente de trabajo y enfermedad laboral. ¿Y eso para qué me sirve? Ahí está. Pues porque si la gente no se me incapacita, estoy ahorrando. Porque si la gente no se me incapacita, estoy ganando más. Porque si la gente no se incapacita, está mejor en el trabajo. Porque si la gente no se incapacita, está haciendo su actividad laboral de una mejor manera. Y por lo tanto, ganancias para todos. Muy bien. Todos los modelos que vamos a ver, que son 3, tienen en común todo lo que acabamos de decir. Ahora sí, como el dermatólogo, al grano. ¿Cuáles son los modelos? Vamos a mirar 3 modelos. El primero se llama el grado de peligrosidad. Lo usan varias ARL en Colombia. El grado de peligrosidad es un indicador. Y es un indicador que se construye con 3 elementos. Con las consecuencias, la exposición y la probabilidad. Entonces, grado de peligrosidad es un indicador que me establece eso. ¿Qué tan peligrosa es la exposición a factor de riesgo? Es la gravedad. Indica entonces, dependiendo de lo grave que sea, pues hacer intervención ya o a mediano plazo o a corto plazo. El indicador se construye con los elementos de consecuencia, exposición y probabilidad. Entonces ya vamos a ver cómo se mide la consecuencia, la exposición y la probabilidad. Y luego usted hace una multiplicación. Y entre mayor el número, más peligroso, más grave, más importante, más trascendental, más apremiante es intervenir el riesgo. Entonces empecemos, consecuencia. Entonces ya vimos que el indicador se construye así. Grado de peligrosidad es un indicador que me establece cuál es la gravedad de un riesgo conocido. Y se construye con los elementos, consecuencias, exposición y probabilidad. Se multiplican los 3 y ese es el valor del indicador grado de peligrosidad. Entonces, consecuencia. Hombre, ¿qué es lo que le va a pasar a la persona que tiene el accidente? Es el resultado que pudiera esperarse de la exposición. Entonces, las consecuencias son catastróficas cuando hay daños muy graves o hay muertes. Y se califica con 10. Conclusión, este es un modelo cuantitativo, porque habla de números. Entonces, la consecuencia puede ser catastrófica con 10. Mortal, pues cuando hay lesiones incapacitantes permanentes, es decir, cuando deja secuelas. Grave, cuando hay lesiones incapacitantes, pero no son permanentes. Y leve, cuando la cosita pues es muy poquita. La valoración es leve 1, grave 4, mortal 6 y catastrófico 10. Entonces ya tenemos el primer número para construir el indicador grado de peligrosidad. Existen otras metodologías que clasifican la consecuencia, como ustedes ven en el recuadro que acaba de aparecer. Pero recuerden, cada grupo de seguridad y salud en el trabajo escoge la metodología que quiera. Y aquí hablamos de consecuencia, hablamos de ahora de exposición. Consecuencia por exposición por probabilidad. Exposición nos hace referencia a cuál es la frecuencia en la que se expone un trabajador a ese factor. Entonces tenemos,
Si se expone durante toda la jornada, se llama continuo y se califica con 10. Si se expone solo unas veces al día, se llama frecuente y se califica con 6. Si se expone una que otra vez a la semana, se llama ocasional y se califica con 4. Y si es rara vez que uno se expone a eso, se califica como remoto y el valor es 1. Esta es de otra forma de hacer el panorama con otra valoración, pero observen que siempre es lo mismo. 3 valores numéricos y usted los multiplica. Entre más grande sea el resultado de esa multiplicación, peor es el riesgo. Y finalmente la probabilidad, consecuencia por exposición por probabilidad. La probabilidad se entiende como la inminencia o no de la ocurrencia real de un daño. Es la posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la consecuencia completa se den originándolo. Entonces tenemos que es lo más probable que suceda, 10. Que puede suceder como en la mitad de las veces que uno se expone, 7. Que solamente en un 20%, 4. O que eso es una rareza, en el 5% de las exposiciones, 1. De la probabilidad se califica con 1, 4, 7. Y esta es otra metodología que también usa los mismos términos, pero las valoraciones un poco numéricas, un poco distintas. Entonces multiplicamos consecuencia por probabilidad por exposición. Eso nos da el grado de peligrosidad. Y esa multiplicación, recuerde que los 3 números más pequeños es el 1. Por eso es 1. Y los 3 números más grandes son el 10. 10 por 10, 100 por 10.000. Entonces, por eso es que este grado de peligrosidad va entre 1 y 1000. Entonces, observen que la otra versión que encontré de calificar este grado de peligrosidad está ahí. Simplemente los valores numéricos son distintos, pero los ítems a calificar son los mismos. Doctor, Señorita, una preguntita. O sea, esos 3 cuadros que nos mostró con colores son la forma en la que se puede calificar, pero la misma metodología, ¿cierto? El grado de sí, claro, peligrosidad. es otro autor que les estoy diciendo, mire, entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Este es el modelo que nosotros vamos a seguir, pero les dije, existe otra metodología que se llama lo mismo, pero que tiene unos valores distintos, simplemente información, para cuando ustedes la vean, no digan, ay, pero venga, eso no es así, eso no pasó, eso tal cosa. ¿Me hago entender? ¿Cuál vamos a ver? Esta, la de, por ejemplo, aquí donde calificamos el grado de probabilidad como 1, 4, 7 o 10. Y la otra era para mostrarles otro autor que los califica con unos números parecidos. ¿Cuál es la esencia? Simplemente que usted multiplica las 3 cosas. Exposición, la probabilidad y las consecuencias, y eso le da un número entre 1 y 1000. Entonces, vamos a calificar eso de acuerdo a rangos, para calificarlo en que la priorización de los riesgos puede darse entre 1 y 300, lo llamaremos de una prioridad baja, hasta 600 una prioridad media, y de 600 hasta 1000, que es el valor mayor, entonces será alto. ¿Qué debemos hacer? Hombre, cuando el número es muy bajito, lo que hay que hacer es un control rutinario, estar muy atentos, estar vigilando la presentación de los riesgos para intervenir. Y si está un poquito más alto, entonces ya tenemos que empezar a hacer intervención, y con los valores superiores hay que suspender los procesos productivos y hacer las intervenciones. Por favor, denle una miradita a este ejemplo que me lo encontré por ahí y me pareció muy gracioso, pues porque aquí lo que se está evaluando es cuál es el riesgo con respecto a la actividad que se hace. Entonces, miren, riesgo mínimo, riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo extremo. Entonces, denle una miradita para ejemplificar cómo es el riesgo cuando usted le va a dar comida al tigre, al león, perdón.
Y este es un formato de recolección de la información para hacer un panorama de factores de riesgo sencillo. Ahí está. Simplemente eso se construye por parte de seguridad y salud en el trabajo con todas las variables que se necesitan. Esto no lo construimos los médicos. Esto lo construyen las personas de seguridad en el trabajo. Y finalmente, este es el esquema definitivo de un panorama de factores de riesgo. Ustedes ven que en la izquierda está el área, luego está el proceso, luego están las condiciones de riesgo, luego están las fuentes, luego los efectos posibles, el número de expuestos, la hora en que está expuesto, si hay controles en la fuente, en el medio o en un tercero, es decir, la persona. Luego están los elementos que se necesitan para el grado de peligrosidad, consecuencia por exposición por probabilidad, luego la interpretación del grado de probabilidad. Luego tenemos otro modelo, pero pues cuando lo veamos lo analizamos y finalmente cuáles son los controles que se sugieren. De aquí, ¿qué nos van a preguntar a los médicos? Venga, ¿qué le pasa a estas personas si se expone a esos vapores de óxido de tal cosa? Ejemplo de cómo se recoge la información, que no lo hacemos nosotros, pero para que veamos un ejemplo. Tenemos un cargo. ¿Cuál es el cargo? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto es el tiempo que está expuesto? ¿Cómo se evalúa el riesgo? ¿Y cuáles son los controles que se dan? Más ejemplos, por supuesto, de la misma metodología, más ejemplos. Listo. Y luego de esto, pues hay que proponer cuáles van a ser las soluciones. De las soluciones van a ser unas intervenciones que tengan esas características. Primero, que se pueda hacer. Segundo, que sea fácil implementarlo, que los elementos que se necesitan para la intervención se consigan y que económicamente pues no tengamos que vender media empresa para implementar algunos factores. Recuerden, lo vamos a hacer en la fuente, en el medio y en la persona. Y en la fuente, el medio y en la persona podemos implementar elementos como eliminar el riesgo, sustituirlo, hacerle controles de ingeniería, por ejemplo, taparlo, hacerle controles administrativos, como por ejemplo que la gente trabaje menos horas en ese lugar, implementar equipos de protección, como por ejemplo colocarles protectores auditivos, protectores respiratorios, protectores faciales, etc. Finalmente, se propone una intervención que debe decir quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, con qué lo hace, en qué tiempo lo hace, y siguiendo las reglas del sistema de gestión, entonces hay que evaluar los riesgos porque todo esto funciona como un sistema. Entonces evaluamos los riesgos para saber cuál fue el impacto real. En esa evaluación entonces hacemos seguimiento y control para saber si esto funcionó o si hay que volver a hacerle modificaciones. Conclusión, panorama de factores de riesgo y responsabilidad de todos. El segundo modelo que vamos a ver lo emplea el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España y aquí corresponde a la norma técnica GT, Guía Técnica Colombiana 45 y se llama nivel de riesgo. Vamos a conocer perdónenme, pues eso no me está bien claro. Anda, que está bien claro. Muy bien. El nivel de riesgo es la Guía Técnica Colombiana 45, que también es usado, lo ven abajo, muy abajo, por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo en España. La que nosotros vamos a referenciar es la que acabamos de ver. Esta es, para que ustedes sepan, porque les repito, lo hacen los de seguridad en el trabajo, para que ustedes sepan cómo es la Guía Técnica Colombiana o Norma Técnica Colombiana 45. Esa norma técnica colombiana mide el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se mide con el nivel de probabilidad que a su vez se establece con el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. O sea que aquí son solamente tres cosas que hay que saber. El nivel de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia. Mire, son solo tres cosas que hay que saber. Aunque parezca complejo, solo hay que saber tres cosas. El nivel de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel de consecuencia. Si ven que es más o menos lo mismo que habíamos acabado de ver, sino que aquí le dan como otra forma al asunto. Es decir, es exposición, deficiencias y cuáles son las consecuencias. Muy semejante al planteamiento que hicimos
hace un segundo. Entonces miren cómo aquí el nivel de deficiencias lo evalúan como aceptable, mejorable, deficiente y muy deficiente. Y el nivel de exposición como esporádica, ocasional, frecuente y continua. Pero por supuesto no nos vamos a aprender todos los modelos, solamente nos vamos a aprender uno cualitativo y uno cuantitativo. El cualitativo es el que acabamos de ver. Este es para que ustedes vean que existe otro modelo. Y luego tenemos cómo evaluamos cómo determinamos el nivel de la probabilidad. Es decir, combinamos deficiencias con exposición, con esa matriz que ustedes ven arriba, y entonces pues multiplicamos un número por el otro, y obviamente entre más grande el número, pues mayor el nivel de la probabilidad que las cosas. Doctor, una pregunta. Señor. Entonces el grado de peligrosidad es un modelo cuantitativo y ese sería el No, este cualitativo. también es cuantitativo porque, perdón, listo. el grado de peligrosidad es cuantitativo porque son números. Y este también es cuantitativo porque mire que usted esté evaluando aquí 2, 6, 10. 1, 2, 3, 4. ¿Sí lo ven? También son números. Y también estamos multiplicando esos números. Entonces usted multiplica 10 por 4 da 40. Observen que el mayor número ahí es 40. ¿En qué quedamos? Que entre mayor sea el número resultado de esa multiplicación, mayor es la probabilidad de que las cosas sucedan. Lo que les estaba diciendo es que el modelo que nos vamos a aprender es el que acabamos de decir. Este es información para que cuando se los muestren, ustedes nos digan, ay, venga, ¿eso de dónde pasó? Eso no lo conocemos. Sí, ya lo vieron. ¿Listo? Entonces, cuando estamos determinando la probabilidad, simplemente multiplicamos la exposición por la deficiencia y entre mayor el número, mayor es el nivel de probabilidad. Y luego, ahí sí podemos sacar el nivel de riesgo, porque ya tenemos la probabilidad. ¿Listo? Y entonces vamos a multiplicar esa probabilidad por las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Catastróficas, graves o leves. ¿Sí ven que se parece mucho al otro? Un poco más complejo, por eso este lo tenemos como informativo nomás. Y entonces recuerden, ahí estamos multiplicando. Para el nivel de probabilidad multiplicamos dos números, ¿cierto? Y ahora para el nivel de riesgo multiplicamos otros dos números. Conclusión, entre más grande el resultado de esa multiplicación, mayor el riesgo. Y entonces ese riesgo lo vamos a evaluar así. Cuando nos da, entonces el número más grande que puede dar aquí es, el número anterior era 40, ¿se acuerdan? 10 por 4, 40. Y luego, el mayor en la anterior multiplicación es 40, y aquí el mayor es 100, pues 40 por 100, 4.000. Conclusión, aquí es hasta 4.000. Y entonces la intervención, pues depende de, ¿cuál voy a intervenir primero? El que esté más cerquita de 4.000. ¿Cuál voy a dejar para intervenir de último? El que esté por debajo de 20. ¿Sí ven que es lo mismo? Exactamente igual. Le ponen un poco más de, dirían en mi pueblo, música al asunto, pero es lo mismo. Conclusión, que de 0 a 20, el nivel de intervención es 4. De 40 a 120, el nivel de intervención es 2. De 150 a 500, perdón, al revés. De 0 a 20, el nivel de intervención es 4. De 40 a 120 es 3. De 150 a 500 es 2. Y por encima de 600 es 1. ¿Qué quiere decir nivel de intervención 1? Que tengo que ya. ¿Cómo los califico? Hombre, cuando el nivel es 1, es decir, cuando está aquí de 600 a 4.000, digo, eso no es aceptable. Para el nivel 2 no es aceptable o es aceptable con un control muy especial. Y el 3 y el 4, pues son los niveles que yo voy a manejar rutinariamente. Y finalmente, espérense, finalmente, entonces ya vimos aquí. Ya vimos el panorama de factores de riesgo y el nivel de riesgo. Miren que son muy semejantes, pero el más sencillo es el panorama de factores de riesgo, que es por el que vamos a indagar si llegamos a preguntar de él. Porque el nivel de riesgo es un poco más complejo y eso no corresponde pues a los médicos, pero sí saber que es más o menos lo mismo. Miren que tiene en cuenta las mismas tres variables. Ahora vamos a ver que el panorama de factor, vamos a ver el nivel de riesgo. Sin olvidar que este asunto de los panoramas
empezó en la década de los 70 y esto es un mapa de riesgo, entonces observen que a eso es un mapa de la empresa donde le ponen señitas de colores para saber que el rojo es el peor y así. Cada empresa dice de qué color quiere evaluar sus riesgos. Nos queda aquí, ya vimos, panorama de factores de riesgo y vimos dos modelos, el de la GT45 y el panorama de factores de riesgo tradicional. Y ahora vamos a ver el nivel de riesgo y con eso terminamos. El nivel de riesgo es una modalidad que se usa mucho en España, sobre todo una empresa de riesgo que se llama Mapfre. En España se llaman mutuas. Y el nivel de riesgo este sí es cualitativo, porque los dos anteriores eran cuantitativos, es decir, medían cuánto. Estos miden la cualidad. Entonces, el nivel de riesgo se saca con esa matriz que ustedes ven allá que no tiene ciencia, pues porque simplemente me compara o relaciona las consecuencias con la probabilidad, perdón, mejor dicho, la probabilidad con las consecuencias. Ese debe ser el orden lógico, porque primero es la probabilidad de que algo suceda y luego son las consecuencias. Cuando la probabilidad de que algo suceda es baja y las consecuencias son muy poquitas, el riesgo se llama trivial. Cuando la probabilidad de que algo pase sea baja, pero la consecuencia es dañina, el riesgo es tolerable. Cuando la probabilidad es baja, pero la consecuencia es grave, se llama moderado. Cuando la probabilidad es media, pero el riesgo es grande, se llama importante. Y cuando la probabilidad es alta y el daño es grave, se llama intolerable. ¿Sí ven que solo se cruzan dos cosas? Muy sencillo. Ahora, cuando hablamos de las consecuencias que se dan, recuerden que ahí dice ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Por favor, denle una mirada a la diapositiva, que ahí hay ejemplos de que es extremadamente dañino. Pues usted tiene una amputación de la pierna. ¿Qué es dañino? Pues tiene solo fractura, no se la amputó. ¿Y qué es poco dañino? Un corte, una raspadura. Con respecto a la probabilidad, entonces, es alta cuando se supone que la mayoría de las veces va a pasar. Es media cuando pasará una que otra vez. Y es baja cuando lo más extraño es que pase. Entonces yo combino esas dos cosas y deduzco si es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Y para cada uno de ellos está esta intervención. Es decir, si el riesgo es intolerable, simplemente suspende el proceso productivo hasta que intervenga el riesgo. Si es importante, entonces es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad, listas de verificación y con mucha precaución se puede dejar que el proceso productivo se dé, pero con una intervención importante. Si el riesgo se calificó como moderado, hay que hacer esfuerzos para organizar eso pronto. Si el riesgo se califica como tolerable, hay que mantener al día con los estándares de las medidas de control y tratar de encontrar solución a una cosa para que no se nos vuelva moderado. Y el riesgo que manejamos del común y corriente, pues se llama trivial. Conclusión. Aquí vamos a establecer en este modelo la relación entre la probabilidad y la consecuencia que se pueden presentar con la exposición a factor de riesgo y cuál es la intervención que vamos a presentar. Cuando hacemos las intervenciones, recuerden que podemos hacer intervenciones, lo primero es eliminar el riesgo, o sea, quitarlo físicamente. Lo otro es cambiar una cosa por otra, que se llama sustitución. Lo otro son, por ejemplo, controles de ingeniería, que es, por ejemplo, tapar una máquina que hace mucho ruido o ponerle resortes a una que vibra mucho. Luego vienen los controles administrativos, que es el manejo de personal, ya lo habíamos dicho, y finalmente los equipos de protección. Entonces hay que conocer cuál es el orden en que se deben hacer las cosas. Conclusión, lo último que se hace es llenar de equipos de protección a cada trabajador. Recuerden que entonces la intervención la debemos hacer en la fuente, en el medio y en la persona. Analizaremos eso con cada uno de los factores de la misma. Muy bien, chicos. Preguntas. Preguntas. Por mi parte no, doctor. Muy bien. Como no hay preguntas, mis queridos jóvenes, entonces quedan 40 minutos de clase. El video que van a ver dura 19 minutos. Entonces, por favor,
denle una miradita a eso. Y mañana, viernes o el sábado, nos chateamos con el representante del grupo para que quedemos en cómo vamos a hacer. Si la semana entrante quieren clase, yo otro problema. Pero todo eso entra e incrementa el número de preguntas del parcial. Lo que tengo planeado son 25, pero si damos la clase que sigue, que es con el primer factor de riesgo que vamos a ver, pues el parcial se incrementará adicional Doctor. al tema que veamos. Señor. Pues hablando con los compañeros, ¿es posible hacerlo el miércoles? No, es posible hacerme el día que quieran, yo otro problema. Pues porque yo simplemente les monto el examen y el quiz en la plataforma y se acabó, ya no pasa nada. Bueno, doctor. Entonces nosotros Hablen acordamos con ellos, de que si fue- mañana concretamos para que todos estén de acuerdo. Sí, no, ya lo hablamos por el grupo del salón. Bueno, entonces, El miércoles en las horas de la noche, porque ahí tenemos no hay electivo en la problema, tarde. ustedes me dicen a qué horas. Miércoles 13, doctor. Parcial, el 13, del 10, del 21. Entonces usted simplemente dígame a qué horas quiere que se lo monte para el miércoles de la semana entrante y ya, se acabó. Padre con sus compañeros, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, no hay problema. Usted me dice la hora y yo se lo monto a esa hora el miércoles. Y conclusión, esa es la actividad que había que hacer para el jueves. Entonces el jueves no hay clase. ¿Listo? Entonces el miércoles a las 8 de la noche, doctor. 8 p.m., listo. El miércoles de la semana entrante. Sí, doctor, miércoles 13. El miércoles 13, doctor. El miércoles no de la que viene, O sea, sino de de la la de semana entrante, si tenemos clase o no tenemos clase. Porque entonces sería, la semana entrante no hay clase. El miércoles 13 a las 8 de la noche el parcial. Y el jueves clase común y corriente. ¿Listo? Listo, Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Chao. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Muchas gracias. doctor. Chao.